Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Ya hemos visto lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, ¿verdad? Bueno, se caracteriza porque va en línea recta, por eso es rectilíneo, y uniforme porque siempre va con la misma velocidad, es decir, su velocidad es constante. ¿Qué significa eso? Que en un determinado tiempo siempre va a avanzar una determinada cantidad de espacio. Por ejemplo, aquí miren. Esta hormiga en el tiempo cero, entre el tiempo cero y el tiempo uno, ha pasado una hora y en esa una hora avanzó 100 kilómetros. Luego, en el tiempo uno al tiempo 2 también pasó una hora y en esa hora también avanzó otros 100 porque 100 más otros 100 que avanzó pues me da 200. Muy bien, entonces ese es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora nosotros vamos a graficar este movimiento. Van a ver que es bien interesante y es muy útil, la verdad. Nosotros vamos a darnos algunos valores de la posición y del tiempo. Vamos a especificar estos valores, el tiempo que yo lo voy a medir en horas y la posición que la voy a medir en lo mismo que está acá, que serían kilómetros. Ojo, este es un ejemplo inventado porque 100 kilómetros, una hormiga tendría que ser demasiado veloz para hacer los 100 kilómetros en una hora. Bueno, entonces vamos a hacer una tablita. Miren, una tabla que relacione el tiempo con la posición. Es decir, miren, para la hora cero, ¿cuál será su posición? Pues la posición es el punto cero también. Para la hora 1, aquí está. Para la hora 1, su posición va a ser el punto 100 kilómetros, ¿verdad? Ya no pongo kilómetros porque aquí ya estoy diciendo que todo esto va a estar en kilómetros y todo esto va a estar en horas. Para la hora 2, la posición, ahí está, para la hora 2, la posición va a ser el punto 200 kilómetros, porque está avanzando 100 kilómetros cada hora, ¿verdad? Entonces aquí para la hora 3 va a estar en el punto 300 kilómetros y así sucesivamente. Muy bien, ¿para qué hacemos esto? Y esto puede continuar todavía un poco más abajo, ¿verdad? Con esto nosotros vamos a graficar la posición en función del tiempo, así se le dice. Significa cuando la posición depende del tiempo. Eso significa esta palabra función, es algo así como dependencia. Significa algo así como posición en relación o en dependencia del tiempo. Función es una palabra que se le utiliza mucho en lo que es matemáticas y física. Muy bien, entonces vamos a graficarlo. Para eso voy a trazar un eje de coordenadas donde mi eje X, este de acá, va a representar la primera variable que sería el tiempo. Va a representar el tiempo y va a estar medido en horas. Y este otro eje de acá, mi eje Y, va a representar a mi segunda variable, que es la posición. Entonces esto va a ser la posición y va a estar medido en kilómetros, ¿verdad? Muy bien, entonces yo me voy a dar algunos valores. Aquí le voy a poner las horas, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 y así, hasta el 6. Este va a ser el punto cero, es la hora cero. Y hacia arriba voy a graficar, voy a medir los kilómetros. Hasta aquí va a ser 100 kilómetros, 200, 300, 400 y así. 500, etcétera. Y eso podría hacerlo yo más grande. Muy bien, ahora vamos a graficar justamente lo que dice la posición en relación al tiempo. Entonces, miren esto. Vamos a hacer primeramente desde acá, que se entiende más fácil, y al final vamos a hacer este. Entonces, cuando el tiempo vale 1, ¿dónde está el tiempo que valga 1? Está aquí, ¿verdad? Cuando el tiempo vale 1, la posición vale 100. La posición vale 100. ¿Qué significa? Que yo puedo graficar ese punto acá. Ese punto de ahí me está diciendo que para este punto el tiempo vale 1 y la posición vale 100. Muy bien, seguimos. Para el tiempo 2 está aquí. Entonces para el tiempo 2 la posición va a valer 200, la posición 200 está acá. Entonces yo puedo unir ambos puntos y voy a tener este punto de acá. Este punto de aquí significa que cuando el tiempo es 2, entonces la posición es 200. Seguimos. Vamos a hacer esto. Para el tiempo 3,
la posición es 300, dice. Entonces, para el tiempo 3, la posición va a ser 300. Ahí está. Y lo mismo para el último. Para el tiempo 4, la posición va a ser 400. Muy bien, ahí hay una serie de puntos, ¿verdad? Y ahora haremos para el tiempo 0. El tiempo 0 significa que en X, en este eje, en el eje horizontal, perdón, cuidado se confundan con esta otra X. No, en el eje horizontal no avanza porque vale 0, no avanza. Entonces estamos hablando de un punto en esta altura, ¿verdad? Y en el eje vertical, que sería la posición, tampoco avanza, vale 0. Entonces no sube, ¿verdad? Por lo tanto estamos hablando en un punto a esta altura. Entonces este punto 0, 0 se representa ahí. 0 en tiempo y 0 en posición. Muy bien, entonces ahí están los puntos. Y como ustedes pueden ver, forma una línea recta que va a ser más o menos así. Esta línea recta representa la posición en función o en relación, que es lo mismo, del tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, veremos aquí. Por ejemplo, para este punto de acá, veremos la posición. No, lo vamos a hacer así. 500. 500, por ejemplo, se va a cortar con la recta acá. Y su par va a ser la recta vertical que yo voy a bajar. Y va a ser esto. ¿Qué significa? Que la posición va a ser 500 cuando el tiempo sea 5. ¿Sí? De la misma forma aquí, la posición es 300 cuando el tiempo es 3. También podríamos ponerlo de esta forma. Cuando el tiempo es 4, entonces la posición será 400. Como pueden ver, la posición depende del tiempo, ¿verdad? Aquí cuando el tiempo es 2, entonces la posición va a ser 200. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Si yo lo hubiera hecho más grande, podría saber otros valores. Por ejemplo, incluso podría poner yo valores en puntos intermedios. Por ejemplo, acá, justo en la mitad, en el punto 250. O podríamos hacer también con el tiempo, al revés. Lo vamos a hacer con el tiempo. Miren, acá, en este punto va a ser 2,5 horas, es decir, 2 horas y media. Entonces yo quiero saber cuánto va a ser la posición para este tiempo. Entonces simplemente puedo elevar ahí una recta vertical hasta que choque con la gráfica que he sacado y de ahí una recta horizontal para saber con qué número está relacionado. Y este número está relacionado, como esto está justo entre la mitad, entre 200 y 300, pues estamos hablando del punto 250. Entonces, como pueden ver, esto es una gráfica de la posición en función del tiempo. No es difícil y no es la única gráfica tampoco, pero las otras son mucho más sencillas. Ahora vamos a ver esta otra que es la gráfica, vamos a poner aquí, de la velocidad en función del tiempo. Bueno, pues, aunque no está muy recto, ahí. Entonces, este eje horizontal otra vez va a ser el tiempo, medido en horas, y esta recta vertical va a ser la velocidad esta vez, porque dice velocidad que depende del tiempo. Entonces, la recta vertical va a ser la velocidad y va a estar medido en kilómetros por hora. Ahora, para eso primeramente vamos a calcular cuánto vale la velocidad de esta hormiga. Sabemos que la velocidad siempre va a ser la misma porque es un movimiento uniforme, es decir, no varía. Entonces, repasando un poquito lo que ya hemos visto, lo vamos a hacer aquí abajo. La velocidad es cuánto se ha movido, cuánto se ha desplazado, es decir, delta X en un determinado tiempo, es decir, delta T. En este caso de la hormiga, delta X, ¿cuánto se ha desplazado? Podríamos tomar nosotros de acá a acá. Se ha desplazado 100 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En una hora, ¿verdad? Entonces nosotros le ponemos se ha desplazado 100 kilómetros en una hora. Por lo tanto, la velocidad sería directamente 100 kilómetros por cada hora. Y le escribimos de esa forma. Muy bien. La velocidad de la hormiga siempre va a ser 100 kilómetros por hora. Entonces vamos, aquí está la hora 1, la hora 2, 3 y así, igual que en la otra gráfica. Este es el tiempo. Y aquí vamos a poner la velocidad de 50 en 50. 50 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora,
150 kilómetros por hora y este es el punto cero. Muy bien, entonces la velocidad en el punto cero, miren, la hormiga ya se está moviendo en el punto cero, ¿verdad? La velocidad en el punto cero es 100 kilómetros por hora. La velocidad en la hora 1 sigue siendo 100 kilómetros por hora. En la hora 2, 100 kilómetros por hora. En la hora 3, lo mismo. En la hora 4 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la velocidad nunca va a cambiar. Es un movimiento uniforme. Significa que la velocidad va a ser en todo momento la misma, ¿sí? Entonces, si nosotros unimos los puntos, estamos hablando de una línea recta, ¿verdad? Esa es la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Es una línea recta porque la velocidad nunca varía, nunca sube ni baja. Ya va a haber otras situaciones más adelante donde vamos a ver que sí sube y baja, pero en este caso no. Muy bien, y por último la gráfica de la aceleración, que vamos a ver que está igual de sencillo, no es para nada difícil, incluso este es más fácil que las anteriores. Aquí lo mismo, vamos a poner el tiempo en horas. Aquí está, el tiempo en horas. Y aquí la aceleración que va a ser en... bueno, en este momento no importa mucho las unidades de la aceleración. Son esas, pero ya después les voy a explicar cuando lleguemos al momento correcto, ¿sí? Para ese tema, no es el tema ahora, o sea que de momento que no les importe cuáles son las unidades de la aceleración, kilómetros por hora al cuadrado, qué raro que suena eso, pero de momento que no nos importe eso, porque no estamos llevando el tema de aceleración en este momento, simplemente por tener un poco de idea, vamos a hacer la gráfica, que no es para nada difícil. ¿Qué es la aceleración? En uno de los primeros videos hemos dicho que la aceleración es el cambio de velocidad, pero estamos hablando de un movimiento uniforme, entonces la velocidad nunca cambia, ¿verdad? Como vemos acá, la velocidad siempre es 100, nunca cambia en ningún momento del tiempo. Entonces, si la velocidad no cambia, no hay aceleración. En otras palabras, su aceleración va a valer 0. Vamos a anotar eso aquí. Su aceleración va a valer 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Entonces, si la aceleración vale 0, en el tiempo 0, la aceleración vale 0. En el tiempo 1, la aceleración vale 0. En el tiempo 2, la aceleración vale 0. Y así. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento que no tiene aceleración. Entonces, la gráfica de aceleración siempre va a ser así, una línea recta en el fondo. Las otras pueden variar, por ejemplo, de la velocidad. Si yo digo que la hormiga se mueve ahora a 50 kilómetros por hora, su gráfica de velocidad va a ser una línea recta así. ¿Por qué? Porque siempre se mueve a 50 kilómetros por hora. Lo mismo acá, si es que se mueve más rápido, esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, seguramente va a ser una gráfica donde va a avanzar más rápido en función del tiempo. Si la velocidad fuera menor, entonces va a ser seguramente algo así. Muy bien, esto es bien sencillo, espero que se haya entendido, después vamos a seguir haciendo unos cuantos ejemplos más y bueno, continuamos en el próximo video.